Bueno, pues eso serían las condiciones para dar fruto. Por un lado, el Padre nos quita aquello que está impidiendo que podamos dar fruto. Y por otro, la importancia de permanecer en Cristo, de que sus palabras permanezcan en nosotros, permanecer en su amor, obedecer, hacer su voluntad. Las cualidades o características del fruto, en segundo lugar. En el versículo 8 vemos que no es un fruto pírrico, ¿no? No es un fruto pobre, sino que es un fruto abundante. Versículo 8 dice: mi Padre glorificado si dais mucho fruto. Jesús no está pensando en algo pequeño, sino que Jesús estaba pensando en algo grande, en cantidad. Dar fruto en cantidad. Jesús nos llama a una vida abundante, ¿no? Y el fruto que vemos en esta vida debe ser un fruto, ha de ser y va a ser un fruto abundante. Esa es la primera característica y nos debe hacer pensar en las expectativas que tenemos en la vida en cuanto a lo que queremos ver acerca de Dios, obrar en nuestras vidas y las vidas de otros. Pensar en lo grande también, pensar en lo cercano, en lo brillante y en lo lejano, ¿no? Pero también habla de que es un fruto, versículo 16, que perdura, es un fruto que permanece, un fruto que no se echa a perder. Versículo 16 dice Jesús a los discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. En aquella época, los discípulos eran quienes escogían a sus maestros. Los discípulos iban por ahí por Judea, por aquella tierra, iban mirando a ver qué maestro les gustaba y se pegaban a un maestro. Pero Jesús no hizo eso con sus discípulos, hizo lo contrario. Fue Jesús quien se fijó en los discípulos para trabajar con ellos, para estar con ellos, después para que fueran la iglesia al principio. También Jesús se ha fijado en nosotros, en cierto modo, ¿no? Para que formemos parte de su iglesia. Dice: yo os he escogido vosotros y os comisionáis para que vayáis y deis fruto. Y dice: un fruto que perdure, un fruto que permanezca, que no se eche a perder. El fruto en la vida cristiana tiene que ver con cosas que van a permanecer, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere Jesús exactamente con la idea de dar fruto? Pues realmente el texto no dice, ¿no? No dice exactamente a qué se está refiriendo Jesús con eso, ¿no? En el Nuevo Testamento, siempre que aparece la palabra fruto, en la mayoría de las ocasiones, está hablando del carácter cristiano, ¿no? de la evidencia de la vida cristiana en los creyentes, ¿no? Así, por ejemplo, Jesús en el capítulo 7 de Mateo habla de que conoceremos a otros por sus frutos, ¿no? Dice: por sus frutos los conoceremos, por la forma en que viven, por la forma en que se comportan, vaya a conocer quiénes son verdaderos creyentes, ¿no? O, por ejemplo, algo que hemos cantado hoy, o que se ha citado, ¿no? En Gálatas capítulo 5 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es decir, son evidencias de la vida, nuestra unión con Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan esta palabra fruto solo aparece en otras dos ocasiones. En el capítulo 4, que es cuando Jesús habla con la mujer samaritana, en el capítulo 4 dice: Jesús está hablando a los discípulos también y les dice, versículo 34, dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús: ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo os digo, abrid los ojos y mirad los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Jesús en ese contexto, capítulo 4, versículo 35, está hablando de el impacto que ha tenido su conversación en la mujer samaritana.
cómo la mujer samaritana le ha reconocido y cómo a través del testimonio de la mujer samaritana en aquel pueblo, todo aquel pueblo de Samaria se convirtió, conoció a Jesús. Así que el fruto está muy relacionado con la evangelización, con la misión. Están viendo el fruto, otros sembraron antes que ellos y ellos están segando, están recogiendo el fruto, ¿no? Y en el capítulo 12 de Juan, un poco más adelante, el capítulo 12, versículos 20 y 26, se acercaron, en la fiesta se acercaron unos griegos, unos gentiles a Jesús, y se acercaron a Felipe de Betsaida de Galilea y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús en ese momento dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús aquí está hablando claramente de su muerte en la cruz y cómo su muerte iba a poder permitir que el Evangelio se extendiera no solamente entre los judíos, sino entre todo el mundo, entre los gentiles también. De nuevo está hablando del fruto, está relacionando el fruto con la misión, con vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas que se convierten al Señor Jesús. Así que podemos pensar por un lado tanto en el fruto como la transformación de nuestro carácter, ¿no?, como relacionado con la misión de la Iglesia, como ver fruto de vida cambiada, de gente que está cerca nuestro, ¿no?, que son cambiadas por el Evangelio, ¿no? Hemos visto las condiciones para dar fruto, las cualidades o características del fruto y, en tercer lugar, las consecuencias de dar fruto. Y las consecuencias las vemos en el versículo 8 y versículo 11 del capítulo 15. En el versículo 8 vemos que una de las consecuencias de dar fruto es que Dios es glorificado. Dios recibe la gloria. Versículo 8 dice Jesús, en el 7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Y dice: mi Padre es glorificado, mi Padre recibe gloria si dais mucho fruto. Una primera consecuencia es la gloria de Dios. Es algo que se repite siempre, como Dios, como Jesús está buscando la gloria del Padre. Es algo que en la Trinidad vemos eso, ¿verdad? La Trinidad es un concepto así teológico que se ha inventado a posteriori porque no aparece en la Biblia, pero si pensamos en las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo vemos a la luz de la Biblia, cada una de las personas de la Trinidad está buscando la gloria de los hombres. No está buscando su propia gloria. Jesús no vivió en este mundo para buscar su gloria, sino para glorificar a Dios. El Espíritu Santo, el papel que tiene es glorificar al Hijo y glorificar al Padre. Es decir, en esa familia que es la Trinidad, en esa comunidad, cada uno está buscando honrar al otro, favorecer al otro, mirar por el bien del otro. Y es un modelo para nosotros como Iglesia también. No mirar por mi bien, por mi honra, por mi gloria, sino por la gloria del otro. Amén. En ese mismo versículo, otra consecuencia es que mostramos así que somos discípulos de Jesús, ¿no? Mi Padre glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que somos discípulos de Jesús. Es decir, que si somos discípulos tenemos que llevar fruto en este mundo, ¿no? Y por último, versículo 11, hay alegría, hay gozo en llevar una vida que da fruto. Versículo 11 dice: todas estas cosas os he dicho, os estoy diciendo para que tengáis mi alegría. No es una alegría cualquiera, sino que es la alegría de Jesús, el mismo gozo, la misma alegría que tiene Jesús, la podemos tener nosotros. Y vuestra alegría además sea completa. No sea algo que queda a la mitad, imperfecto, sino que sea una alegría completa. La capacidad de gozarnos en
Jesús de alegrarnos en el Evangelio, de maravillarnos del Evangelio, de sorprendernos de nuevo de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Necesitamos recuperar de alguna manera esa alegría. Estuve hace poco en un campamento que el conferenciante hablaba de esa tendencia que hay, sobre todo en Europa, y que nos afecta a todos, que vivimos en una sociedad que no se impresiona por nada, que ya nada le sorprende, que está a la vuelta de todo. Necesitamos recuperar esa capacidad de maravillarnos del Evangelio, de maravillarnos quién es Dios, su grandeza y lo que ha hecho por nosotros. Como conclusión, hemos visto las condiciones para dar fruto, hemos visto las cualidades del fruto, en qué consiste ese fruto y las consecuencias del fruto de nosotros. Como conclusión me gustaría terminar viendo la conexión, y no hemos hablado mucho acerca de eso, que hay entre la oración y dar fruto. La oración, nuestra vida de oración y dar fruto en este mundo, o la misión, si queréis decirlo así. Y lo vemos en dos partes, los versículos 7, 8 y versículos 16. 7, 8 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid, orad, lo que queráis y se os concederá. Y el versículo 16 dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Y dice: así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Claro, cuando dice pedid todo lo que queráis y se os dará, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos pedir todo lo que queramos, un iPad, un BMW, una casa de... Claro que no. Estamos hablando No quiere tomar, ¿no? Claro, digo irónicamente. Está hablando Jesús de pedir en el contexto en el que está hablando. El contexto que está hablando es de dar fruto, fruto del amor, fruto de la misión, ¿no? Estamos llamados a una misión de amor, ¿no? Es interesante que el Evangelio de Mateo termina con la gran comisión, ¿no? Y la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Esa es la que se conoce como la gran comisión en Mateo, ¿no? En el Evangelio de Juan también aparece la gran comisión, pero aparece de una manera diferente. Y Jesús les dice por 2 veces a los discípulos: de la misma manera que el Padre me envió al mundo, así yo os envío al mundo. Es decir, que nosotros reproducimos la misión de Jesús en el mundo del mismo modo que Jesús llevó a cabo la misión en este mundo, ¿no? Jesús se convierte en modelo para la misión, para la iglesia hoy, ¿no? Y creo que el énfasis ahí está en que como Jesús, quizás en Mateo está en la idea de enseñanza, ¿no? De hacer discípulos, ¿no? En Juan está la idea de amar, de ser un pueblo que está llamado a amar, a bendecir a otros, a cumplir ese mandamiento del amor, ¿no? Una misión de amor. Y una misión de amor es una misión sobrenatural. Por lo tanto, necesitamos orar para que Dios nos llene de su amor. No podemos dar lo que no tenemos. Dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos orar a Dios para que Él nos llene de su amor. Amar, incluso amarnos unos a otros en la iglesia, es sobrenatural. Necesitamos el amor de Dios para amarnos uno a otro, y necesitamos pedir a Dios que nos llene de ese amor. Amar a nuestros vecinos, que a veces no son fáciles de amar, pues es algo sobrenatural. Y la oración nos conecta con el poder, con la fuente de Dios, ¿no? La oración es la fuente de poder para amar. Pero también la oración, y con esto voy a terminar, y sobre todo cuando pensamos en la misión de la iglesia, la evangelización, cuando pensamos en los ministerios, en el servicio, lo que estamos llamados a ser, en el mismo trabajo mío con GBU, con los estudiantes, la oración nos previene de hacer las cosas, como decía al principio, en nuestra fuerza, confiando en nuestra capacidad para hacer las cosas. Sobre todo cuando llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, ¿no? Como decimos,
¿Cuántas veces nos ponemos a hacer cosas? Claro, como son cosas que ya hemos hecho antes, pues sabemos, ¿no? Confiamos en que vamos a ser capaces de hacerlas bien. Pero ¿cuántas veces necesitamos recordar que dependemos de Dios para todo? Separados de Él, nada podemos hacer. Y voy a terminar con esta frase es un libro que recomiendo, Ser de Dios, de John Piper, y en el capítulo en el que habla de la oración, precisamente, él dice esto: dice, la carne religiosa, la carne entre comillas religiosa, siempre desea trabajar para el Señor más que humillarse para ser consciente de que Dios tiene que obrar a su favor por gracia. Dice entonces no tenemos que servir a Cristo, si nos ordena que sirvamos al Señor. Romanos 12:11, los que no sirven a Cristo son reprendidos. Romanos 16:18. Sí, claro que tenemos que servirle, pero debemos tener cuidado para no servir de una forma que dé a entender que Él no es suficiente y que nos exalte como indispensable. Es decir, que pensamos que porque servimos al Señor nos convertimos de alguna manera en indispensables para su obra. Pero la obra es del Señor. La obra es del Señor. Ninguno de nosotros somos imprescindibles en su obra, aunque a veces eso nos cuesta mucho aceptarlo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo debemos servir? ¿Cómo podemos servir? El Salmo 123 señala el camino. He aquí, como los ojos de los siervos miran al mano de sus señores, y como los ojos de la sierva al mano de su señora, así nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. La manera de servir a Dios, de forma que la gloria sea suya, es mirando hacia Él en busca de misericordia. La oración evita que el servicio sea una expresión de orgullo. Necesitamos recordar, orar en el trabajo que hacemos para el Señor. Incluso preparar una predicación, pues yo puedo confiar en que tengo la capacidad para preparar una predicación, pero si no lo pongo en las manos del Señor, si no miro al Señor buscando misericordia en su gracia, no va a servir. Todo lo que hagamos para el Señor, todo el servicio que prestemos en la iglesia, conectémoslo con la oración. Digámosle al Señor que le necesitamos para aquello que estamos haciendo. Y busquemos su